Derecho administrativo y formas de organización del Estado mexicano. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque les suene técnico, está presente en muchos momentos de nuestra vida. Y me refiero al derecho administrativo y las formas de organización del Estado mexicano. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a pensar quién construyó esta escuela? ¿Quién decide que exista un centro de salud aquí en la comunidad? ¿Quién se encarga de que tengamos carreteras, electricidad, agua potable? La respuesta está en lo que vamos a ver hoy. Detrás de cada servicio público que utilizamos hay toda una estructura legal y organizativa que hace posible que el gobierno funcione. Y eso, jóvenes estudiantes, es fascinante porque nos permite entender cómo se mueve el país entero. ¿Qué es el derecho administrativo? Muy bien, jóvenes, comencemos por lo más básico. ¿Qué es el derecho administrativo? Para explicarlo de manera sencilla, voy a citar a un jurista italiano llamado Sanovini, quien dice que el derecho administrativo es aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y formas de actividad de las administraciones públicas y las relaciones jurídicas entre estas y otros sujetos. Ahora bien, sé que esta definición les puede sonar como un trabalenguas, así que voy a hacerla un poco más simple. El derecho administrativo es el conjunto de reglas y normas que dicen cómo debe organizarse el gobierno, cómo debe prestar los servicios públicos que todos necesitamos y cómo debe relacionarse con nosotros, los ciudadanos. Es una rama del derecho público que organiza las funciones de las instituciones del Estado, especialmente las del Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno que encabeza el presidente, hoy presidenta de la República. Su objetivo principal es asegurar que los servicios públicos lleguen de manera eficiente a toda la población, que exista orden público y seguridad jurídica. Piénsenlo así. Si el gobierno fuera una empresa, el derecho administrativo sería el manual de operaciones que explica quién hace qué, cómo lo hace y qué reglas debe seguir para hacerlo bien. Sin estas reglas habría un caos total. Imaginen una escuela sin reglamento, sin organización, donde cada quien hace lo que quiere. No funcionaría, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con el gobierno de un país. Ahora viene lo interesante. El gobierno de México no trabaja de una sola forma ni desde un solo lugar. Sería imposible que todo se manejara desde la Ciudad de México. ¿Se imaginan? El presidente tendría que estar al pendiente de cada escuela en Veracruz, cada hospital en Chiapas, cada oficina de registro en Sonora. Sería un desastre. Por eso, la administración pública en México se organiza de 4 maneras diferentes: centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal. Cada una tiene sus características y su razón de ser. Vamos a conocerlas una por una. Empecemos con la administración centralizada. Esta es la forma más tradicional de organización. Imaginen una pirámide. En la punta de esa pirámide está el presidente de la República, quien es el jefe jerárquico superior de toda la administración pública federal. Debajo de él están las secretarías de Estado y otros órganos, y debajo de estos más dependencias y funcionarios. La palabra clave aquí es jerarquía.
Todos los órganos están conectados en una cadena de mando. Los superiores dan órdenes a los inferiores y estos deben obedecerlas. Es una relación de dependencia que mantiene la unidad del poder administrativo. Es decir, aunque hay muchas instituciones diferentes, todas siguen las mismas directrices que vienen desde arriba. Un ejemplo cercano es esta misma escuela. Tienen un director, personal docente, cada quien tiene un jefe. Todos responden ante una autoridad superior. Así funciona la centralización. Ahora, ¿qué instituciones forman parte de esta administración centralizada? De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenemos la Oficina del Presidente de la República, las 19 Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados. Déjenme mencionarles algunas de estas secretarías que seguramente han escuchado en las noticias o que afectan directamente su vida. La Secretaría de Gobernación, que se encarga de la política interna del país y la seguridad. La Secretaría de Educación Pública, de la cual depende esta escuela donde están estudiando. La Secretaría de Salud, que coordina los servicios médicos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que maneja el dinero del gobierno, es decir, nuestros impuestos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que representa a México ante otros países. También tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Comunicaciones y Transporte y muchas más. Cada una de estas secretarías tiene una función específica, pero todas dependen del presidente y todas forman parte de esa estructura jerárquica que ya les expliqué. Ahora bien, pasemos a la segunda forma de organización, la administración descentralizada. Aquí las cosas cambian un poco. La descentralización ocurre cuando el gobierno crea organismos que no están bajo el control jerárquico directo del presidente, sino que tienen autonomía para tomar sus propias decisiones. No hay una relación de jerarquía como en la centralización, sino una relación de coordinación. Estos organismos descentralizados tienen tres características muy importantes que los distinguen. Primero, tienen personalidad jurídica propia. Esto significa que pueden actuar por sí mismos, firmar contratos, demandar y ser demandados ante los tribunales como si fueran una persona. Segundo, tienen patrimonio propio, es decir, tienen su propio presupuesto, sus propios recursos económicos. No dependen completamente del dinero que les dé el gobierno central. Y tercero, son responsables de una actividad específica de interés público. Se crean para prestar un servicio público particular y se especializan en eso. Ahora les pregunto, ¿conocen algún organismo descentralizado? Déjenme darles ejemplo que seguramente van a reconocer. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Todos estos son organismos descentralizados. Fíjense qué interesante. La UNAM tiene su propio rector, su propio consejo universitario, maneja su propio presupuesto, decide sus planes de estudio. El gobierno no puede decirle, haz esto o aquello. En el día a día tiene autonomía, pero, ojo, sigue siendo una institución pública creada por el Estado para prestar un servicio público, que es la educación superior. Existen dos tipos principales de descentralización que debemos conocer. La descentralización por región,
que consiste en organizar la administración para manejar los intereses de una población en un territorio específico. El ejemplo más claro son los municipios. Cada municipio tiene su propio presidente municipal, su cabildo, su presupuesto y se encarga de los servicios públicos de su localidad. Y la descentralización por colaboración, que se da cuando el Estado incorpora especialistas o autoriza a organizaciones privadas para que colaboren en funciones administrativas específicas. Por ejemplo, cuando contratan a expertos en cierta materia para resolver un problema técnico particular. Sigamos con la tercera forma, la administración desconcentrada. Esta palabra puede sonar confusa, pero en realidad es muy simple de entender. Los órganos desconcentrados son oficinas o dependencias del gobierno central que están ubicadas físicamente en diferentes partes del país, en diferentes regiones, estados o ciudades para acercar los servicios a la población. La idea es muy práctica, que ustedes no tengan que viajar hasta la Ciudad de México cada vez que necesiten hacer un trámite o recibir un servicio del gobierno federal, que el servicio esté cerca de su casa, en su ciudad, en su comunidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia clave entre un órgano desconcentrado y uno descentralizado? Presten mucha atención porque esto es importante. Los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio. Siguen siendo parte de la administración central. Dependen de ella. Reciben órdenes de ella, pero están físicamente en otro lugar. Piénsenlo como una sucursal bancaria. El banco tiene su oficina central, pero abre sucursales en diferentes colonias y ciudades. Esas sucursales no son bancos independientes, siguen siendo parte del mismo banco, pero están más cerca de los clientes. Un ejemplo que les va a quedar clarísimo, las delegaciones estatales de la Secretaría de Educación Pública. Aquí en Veracruz hay una oficina de la Secretaría de Educación Pública que coordina la educación en el estado. Esa oficina no es independiente, depende de la Secretaría de Educación Pública Central en la Ciudad de México, pero está aquí para atender las necesidades educativas de la región, sin que todo tenga que pasar por la capital del país. Otro ejemplo, las oficinas regionales del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que está en varias ciudades para que la gente pueda hacer trámites fiscales sin tener que viajar a la Ciudad de México. El objetivo de la desconcentración es doble: acercar el servicio al usuario y descongestionar el poder central, es decir, quitarle carga de trabajo a las oficinas principales. Y finalmente llegamos a la cuarta forma de organización, las entidades paraestatales. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las entidades paraestatales son los organismos descentralizados y las empresas y entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal que cuentan con personalidad jurídica y patrimonios propios. En palabras más sencillas, son instituciones que el gobierno creó mediante una ley que funciona de manera relativamente independiente, pero que siguen siendo parte del sector público y realizan actividades estratégicas o de interés para el país. Aquí entran empresas productivas del Estado, organismos que se encargan de sectores claves de la economía o de servicios públicos especializados. La diferencia con los organismos descentralizados que ya mencionamos es que las paraestatales pueden tener un carácter más empresarial o económico, aunque también presten servicios públicos. Muy bien, jóvenes, ahora déjenme hacerles una pregunta de reflexión. ¿Por qué creen que el gobierno necesita organizarse de tantas formas diferentes? ¿No sería más fácil que todo fuera centralizado y ya? La respuesta es no.
Cada forma de organización existe por una razón práctica y funcional. La administración centralizada mantiene la unidad y la coordinación del gobierno, asegura que haya una línea clara de mando y que todos trabajen hacia los mismos objetivos nacionales. La administración descentralizada da autonomía a servicios especializados que necesitan flexibilidad para funcionar mejor. Por ejemplo, una universidad necesita libertad académica para decidir qué investigar y cómo enseñar. La administración desconcentrada acerca los servicios a la gente, evita que todo se concentre en la capital y hace más eficiente la atención al público. La administración paraestatal permite que el Estado participe en áreas estratégicas de la economía o preste servicios especializados sin que todo tenga que pasar por la burocracia central. Es como un equipo de fútbol. Tienen al portero, los defensas, los mediocampistas, los delanteros. Cada uno tiene una posición y una función diferente, pero, pero todos trabajan coordinados para ganar el partido. Así funciona la administración pública. Diferentes formas de organización, pero todas trabajando para servir al pueblo de México. Muy bien, jóvenes. Hemos llegado al final de nuestro video. Vamos a hacer un repaso rápido de lo más importante. Aprendimos que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan cómo se organiza el gobierno y cómo presta los servicios públicos que todos necesitamos. Es el manual que dice quién hace qué y cómo debe hacerlo. Conocimos las 4 formas de organización administrativa que existen en México. La centralizada, donde todo está organizado en una jerarquía con el presidente en la cima, e incluye las 19 secretarías de Estado como educación, salud, gobernación y muchas otras más. La descentralizada, donde se crean organismos con autonomía propia, como la UNAM, el IEPN o el IMSS, que tienen personalidad jurídica y patrimonios propios. La desconcentrada, que son oficinas regionales del gobierno federal ubicadas en distintos lugares del país para acercar los servicios a la población, pero sin autonomía. Y la paraestatal, que agrupa a organismos y empresas creadas por ley para realizar actividades estratégicas. Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Por 3 razones fundamentales. La primera, como ciudadanos, tienen el derecho de saber cómo funciona su país, quién es el responsable de cada servicio y a dónde pueden acudir cuando necesitan algo del gobierno. La segunda razón, muchos de ustedes, en un futuro no muy lejano, van a trabajar en alguna de esas instituciones públicas o van a tener que interactuar constantemente con ellas. Conocer su estructura les dará ventaja. Y la tercera razón, este conocimiento los hace ciudadanos más informados y participativos. Pueden exigir mejor servicio porque saben cómo está organizado el gobierno y pueden entender las noticias cuando hablen de reformas administrativas o cambios en la estructura gubernamental. Quiero terminar con una reflexión. El gobierno está presente en la escuela donde están estudiando, en el centro de salud donde atienden, en las calles por donde se camina, en el agua que se toma, en la seguridad de la comunidad y del municipio. Y todo eso funciona gracias a esta organización administrativa que hoy conocieron. Los invito a que observen su entorno. Cuando vean una oficina de gobierno, pregúntense, ¿es centralizada, descentralizada, desconcentrada o paraestatal? Cuando escuchen en las noticias sobre alguna secretaría, recuerden que forma parte de esa estructura jerárquica que hoy vimos en este video. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse, denle me gusta, comenten y compartan.